Aproximación a la apertura a los demás. Sentaros frente a un gran árbol. Concentrad toda vuestra atención en él y luego, de repente, dejad de pensar. Volveros extremadamente sensibles e intentad sentir lo que siente el árbol. Es posible que no logréis nada durante vuestros primeros intentos. En ese caso, debéis empezar de nuevo, regresar regularmente al mismo lugar, en el mismo bosque y frente al mismo árbol. Al cabo de un cierto tiempo, podréis sentir desde adentro lo que es la vida vegetal. Vibraréis y viviréis en sintonía con el árbol. Os sentiréis como un árbol. A partir de entonces, sabréis cuál es la apertura frente a una forma de vida. Abrirse es conectarse a la misma longitud de onda existencial, ponerse en el mismo nivel para comprender por experiencia lo que siente la otra forma de vida. Será necesario generalizar esta experiencia con respecto al árbol, porque la apertura es un paso fundamental. No aprehendéis verdaderamente a otra forma de vida hasta que os hayáis abierto a ella. Lo que habéis hecho con un árbol, podéis hacerlo frente a todo el reino vegetal. Luego, deberéis hacerlo frente a los animales. El proceso siempre es el mismo. Una intensa concentración en el animal, seguida de una suspensión del pensamiento y de una gran sensibilidad en la que os colocáis en el lugar del animal. Es al identificaros por un momento con él como sentís lo que él siente. Mediante este proceso conocéis las emociones, los sentimientos y las sensaciones del animal. Utilizad el mismo procedimiento con niños pequeños. Entonces sabréis su estado de espíritu. Después de haber practicado durante mucho tiempo este tipo de ejercicio con respecto al reino vegetal, al reino animal y finalmente los bebés, abordad la misma práctica con los adultos. Recomendamos la aplicación de esta práctica a los adultos solo al final, porque frente a ellos es más difícil deshacerse del proceso de pensamiento que quiere juzgarlos según tus criterios, pues todo juicio mental es un obstáculo para la apertura. Frente a los adultos, como antes, se debe de saber cómo suspender el pensamiento y alcanzar una sensibilidad desprovista de cualquier concepto previo, una sensibilidad virgen de cualquier concepción o prejuicio mental. Debéis convertiros internamente en una hoja en blanco en la que se pueda imprimir la experiencia del otro. Si hacéis eso, sentiréis interiormente lo que otras personas sienten. Por lo tanto, se os otorgará una verdadera comprensión de los demás. Solo entendemos auténticamente cuando vibramos con el otro, cuando se es capaz de compartir su experiencia existencial. Con esta apertura a los demás, conoceréis una gran indulgencia. Sintiendo lo que el otro siente, sabréis por qué hace esto o aquello. No queremos decir que aprobaréis sistemáticamente todo lo que pueda hacer. No queremos decir que imitaréis lo que él hace. No, vosotros continuaréis siendo vosotros mismos. Pero eso solo significa que seréis capaces de poneros en su lugar por unos momentos, que podréis comprenderlo en profundidad. Al abriros a los demás, compartís su estado de espíritu, pero esto no tiene nada que ver con la telepatía. No hemos dicho que vayáis a leer los pensamientos de los demás. Eso puede suceder. Eso incluso puede ser una consecuencia involuntaria de la apertura. Pero la apertura en sí misma no es telepatía. Son dos cosas diferentes. La apertura de la que estamos hablando es algo más sutil. No es muy interesante leer pensamientos. Los pensamientos son solo fenómenos parciales
que expresan solo un aspecto de la realidad interior. Con la apertura os comunicáis con el estado de espíritu general de los demás. Es algo más amplio que los pensamientos. Este es el campo en cuyo seno aparecen los pensamientos. También es más confuso, mucho menos preciso que los pensamientos. Este estado de espíritu general es la base fundamental de la experiencia existencial que el otro realiza. Esto es lo que tenéis que sentir. Con la apertura aparece la capacidad de una comunicación real. Cualquier deseo de convertir a los otros a esta o aquella ideología desaparecerá de vosotros, porque este deseo procede de un estado opuesto a la apertura. Querer inculcar esto o aquello en la mente de los demás no es estar abierto. En la apertura, vuestro deseo no será proyectar en la otra persona ciertos elementos que son personales para vosotros, sino simplemente establecer una comunicación real poniéndoos al nivel del otro. Cuando estáis conectados al nivel de una persona, habláis con esa persona sobre lo que le interesa. No buscáis inocular vuestros propios intereses. Si le interesan los deportes, hablaréis sobre deportes. Si ella está interesada en la política, hablaréis de la política. Si ella está interesada en la espiritualidad, podéis hablar de espiritualidad. Al hacer esto, no jugáis ningún papel. Vosotros seguís siendo vosotros mismos. Expresáis vuestras propias opiniones e ideas, pero al sentir el estado de ánimo general de la persona, orientáis vuestros comentarios en la frecuencia mental del otro. Hablamos de bebidas con los bebedores, de gastronomía con los sibaritas. El estado de apertura es un estado en el que el ego imperialista está en silencio. En vuestras relaciones con los demás es el otro lo que os preocupa, no vosotros mismos. Si vuestro objetivo es expresar constantemente a los demás lo que os interesa, no sabéis qué es la apertura. Por otro lado, si en presencia de otros podéis interesaros en lo que le interesa al otro y comunicaros a ese nivel, conocéis la apertura. Con la apertura dejáis de querer constantemente transformar a las personas. Algunos espiritualistas carecen totalmente de apertura. Solo pueden hablar de espiritualidad y les gustaría que todos siguieran su doctrina. Esta es la expresión de un ego encerrado en sí mismo. Reventad las estructuras de vuestro ego, abriéndolo a los demás. Aceptad a las personas como son. Lo que son es parte del orden de las cosas, el cual es una consecuencia del orden cósmico y del orden divino. No está en vuestro poder modificar el orden de las cosas. No es sacudiendo un árbol que uno madura los frutos que lleva. No es hablando de espiritualidad a aquellos que no están interesados en ella que los convertimos en personas espirituales. Lo que está en vuestro poder es comunicaros con los demás, pero los niveles de comunicación son muchos. En cada nivel de comunicación podéis transmitir elementos positivos. La espiritualidad es solo un nivel de comunicación entre muchos otros. Hablad acerca de la espiritualidad con aquellos que estén interesados en ella y no molestéis a los demás. Esto será así si os abrís a los otros y os comuniquéis con ellos a su propio nivel, sin tratar de imponer el vuestro propio. Al estar abierto a los demás, deberéis abriros a todo el universo. La naturaleza y el cosmos son maravillas para quien se abre a ellos. Abriros a la existencia misma. Aceptad todos los elementos de la vida en un estado de apertura. Un evento frente al cual nos abrimos es un evento que no juzgamos. Nos concentramos en él atentamente. Luego lo aceptamos como es, con una gran sensibilidad.
A partir de entonces, la lección contenida en el evento se nos muestra de manera clara. Para quien vive de esta manera, cada día es un buen día.